muchos de esos médicos, muchos de esos profesionales se presentan frente a la opinión pública, frente al consumidor, como cirujano plástico. Hay que certificar y buscar en las bases de datos formales si ese profesional efectivamente hizo el entrenamiento. En general, mujeres jóvenes, porque después, a partir de los 40, la recomendación para hacer el screening de cáncer de mama es una mamografía anual. Sí, claro. Hoy día la cirugía y la anestesia, estamos hablando del año 2024, son procedimientos en general seguros cuando son hechos por profesionales competentes en lugares acreditados. Pero sigue siendo cirugía. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Segunda Opinión. Y hoy día tenemos en Segunda Opinión a un invitado de lujo, el doctor Alejandro Conejero, destacado cirujano plástico, que hoy día nos va a hablar de un tema súper relevante que tiene que ver con la cirugía plástica y aquellos mitos y realidades y todo lo que tiene que ver sobre la seguridad. Alejandro, muchas gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, para mí es un honor que hayas decidido finalmente aceptar la invitación. La verdad es que el invitado que tenemos hoy día es un invitado destacado por su trayectoria tanto profesional como académica y lo vamos a conocer. Dani, ¿quién es el doctor Alejandro Conejero? El doctor Alejandro Conejero es cirujano plástico, estético y reconstructivo con formación en el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard y cirugía plástica y reconstructiva en la Universidad de Massachusetts. Es el único cirujano plástico chileno acreditado por el Board de Cirugía Plástica de Estados Unidos. Su actividad académica la ejerce como profesor de la Universidad Finisterra, donde es jefe del programa de residencia en cirugía plástica y estética y reconstructiva en la misma casa de estudios. Actualmente es past president de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, como también de distintas sociedades científicas internacionales. Su práctica privada la realiza en la clínica Made Aesthetic, donde es fundador y director. Oye, Ale, gracias realmente por aceptar venir a este capítulo. Nosotros nos conocimos en Nueva York, cuando tú estabas por allá. Tal cual. Y probablemente también mucha gente conoce tu trayectoria académica, tu trayectoria profesional. Pero, como ya te he explicado, detrás de cámaras, nosotros queremos conocer al doctor Alejandro Conejero detrás del delantal. ¿Y quién es Alejandro Conejero detrás del delantal? Cuéntanos. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. La verdad es que me siento súper cómodo estar aquí contigo hoy día y para poder contarte un poco de no solo la parte médica y profesional y hablarte un poco más de mí, de mi vida. Voy a sacar el delantal en realidad. Perfecto. Vamos. Muchas gracias. Bueno, el doctor Conejero, además de ser cirujano plástico, tiene una faceta que probablemente solo algunas personas y algunos colegas conocen. Cuéntanos un poco de este mundo en paralelo que tienes de esta otra versión que está asociada a ti y a la coctelería. De hecho, para mí fue una sorpresa. Sí, esto surgió en la conversación con Alejandro y bueno, como cirujano, y esto yo te lo contaba, yo creo que los médicos en general, pero cirujanos en particular, tenemos muchas veces hobbies, intereses que tienen que ver con hacer cosas con las manos. Yo conozco médicos que son músicos, cirujanos que son buenos cocineros, algunos se dedican al jardín, otros a la carpintería, etc. Y bueno, yo la verdad que siempre he tenido inquietudes de distinto tipo. Y hace unos 10 años atrás comencé a hacer cerveza artesanal, que hay mucha gente que lo hace en la casa y de hecho muchos emprendimientos de cerveza artesanal han partido de esa forma. Y a través de la cervecería artesanal me encontré con el proceso de destilación. Y la verdad es que me encontré con procesos que tienen mucha ciencia detrás. Los médicos estudiamos ciencia básica en la escuela de medicina para entender los procesos de enfermedad y cómo tratar las enfermedades. Los procesos bioquímicos. Exacto. Físicos, biológicos. La microbiología, las bacterias, las levaduras, y los procesos físico-químicos que tienen que ver con la destilación en este caso. Claro.
Y bueno, y esto se aleja un poco más de la conversa más técnica, científica y también de la especialidad de cirugía plástica, pero efectivamente es un área de mi vida que es muy entretenida y que finalmente se ha convertido en un emprendimiento muy entretenido. ¿Tu marca? ¿Cuál es tu marca? Mi marca, yo hoy día tengo una destilería que se llama Destilería Fitzroy, y esa destilería produce 2 tipos de gins, el gin feroz y el gin bestial. Y son 2 productos que hoy día están en el mercado y que la verdad me llena de orgullo ver cómo esta idea, este hobby, terminó transformándose en un emprendimiento que hoy día ha crecido muchísimo y que me quita harto tiempo en realidad. De todas maneras. Y además yo creo que es súper importante decirlo, ya que tocamos el tema y sacamos a colación esto. ¿Tu gin tiene algunas características como de premios, de exposición? Sí, el año 2019 el gin feroz fue el primer gin que participó en un concurso internacional. Hay muchos concursos de vino, de destilado, y en este caso lo enviamos un poco como experiencia, ver cómo nos iba al concurso de destilados en Nueva York. Y para sorpresa mía se ganó una medalla de plata. Y de alguna forma eso fue el reflejo de todo un trabajo que había atrás, muy obsesivo, muy científico, de buscar los mejores procesos, con obviamente evidencia científica, que un poco lo que uno hace también en cirugía. Sí, claro. Uno le ofrece procedimientos a las pacientes estandarizados, rigurosos, seguros. Claro. Que ojalá tengan resultados lo más predecibles posible. Y en este caso ese proceso aplicado a la producción de bebidas alcohólicas dio un buen resultado. Y dio un gin que fue evaluado y apreciado y de hecho se ganó una medalla de plata en este concurso. Y ese fue el punto de partida para seguir trabajando, experimentando con nuevos sabores, con procesos. Hoy día la destilería está una destilería hecha y derecha que está en la comuna de Renca. Ahí nosotros tenemos un alambique que es como el laboratorio de producción de las bebidas alcohólicas espirituosas. Y ahí es donde hacemos estos gins que yo te contaba, que hoy día están en el mercado como compitiendo de alguna forma con otros productos conocidos. Es súper interesante esta asociación entre, tengo conocimiento, ¿cierto? Tengo estructura de forma, hay procesos biológicos, físicos, químicos que se pueden aplicar, ¿cierto? Más allá de la medicina, y tu estandarización, digamos que finalmente logras un producto que adquiere una medalla. Exacto. Y lo otro además que en el fondo en la búsqueda de hacer productos también seguros, porque la producción de bebidas alcohólicas es un proceso que tiene algunas etapas y algunos pasos donde a veces se producen moléculas que son tóxicas. Entonces, por eso hay tanta regulación y hay tanta certificación, y hay organismos en Chile que supervisan, en este caso el SAC, por ejemplo. Y eso, claro, también se extrapola un poco a la actividad quirúrgica, donde uno evalúa, estandariza procesos, le ofrece a las pacientes procesos, en este caso quirúrgico, que apuntan a, por un lado, la predictibilidad del resultado, pero por otro lado, la seguridad. Eso es lo más importante. Perfecto. Ya que estamos tocando la seguridad y el proceso y los resultados, ¿te parece que entremos en materia? Feliz. Bueno, hoy día vamos a hablar en este capítulo vamos a hablar de un tema súper relevante que es la seguridad sobre la cirugía plástica. Vamos a hablar sobre los mitos y las realidades que existe esto. Y quiero partir como poniéndote en un contexto. Estoy en una fiesta, estoy con amigos, ¿cierto? Amigos de colegio, amigos del trabajo, y voy al baño, veo al espejo una persona que no luce como yo me siento. Yo me siento joven, me siento alegre, pero al espejo lo que yo veo es alguien que no es similar a mi edad. Probablemente tengo algo en la cara o en la parte facial que me siento incómodo. O a lo mejor también lo otro es que
ya pasé por un proceso de embarazo, tengo hijos, ya hay cambios corporales que pueden incomodarme. Y casualmente hay una amiga que está en la junta, en el cumpleaños, que fue sometida a una cirugía plástica. Y me pasa el dato. Lo más probable es que estos procesos sucedan de esta manera. Así es. Yo estoy muy motivado y quiero hacer un cambio estético. ¿Por dónde debo partir? Y me gustaría que conversáramos sobre qué es un cirujano acreditado y por qué esto es importante, un cirujano plástico acreditado. Bueno, esa como historia, y de hecho cuando lo estabas contando me lo imaginaba, porque me ha tocado, es muy habitual de mirarse al espejo y encontrar, por ejemplo, que hoy día tengo ojeras que antes no tenía, o tengo arrugas que antes no tenía. O, por ejemplo, me miro y la verdad no me gusta tanto mi nariz. Y me genera inseguridad y la verdad es que yo sé que hay, ¿no es cierto?, procedimientos para poder cambiar eso. Y eso genera una inquietud que habitualmente me hace buscar y me hace preguntar. Es muy habitual que las pacientes, en mi práctica puntualmente, el 90% de mis pacientes son mujeres, el 10% son hombres, más o menos. Y las pacientes en general preguntan, pero se saltan el conducto de la información formal. Entonces le preguntan a la amiga, le preguntan a la hermana, o a veces en el trabajo. Llega, ¿no es cierto?, una niña con telas en la nariz, claramente está en un postoperatorio de una cirugía de rinoplastía. Y, oye, ¿quién te operó y dónde te operaste? Claro. No, me operó el doctor tanto en este lugar. Y muchas veces esa referencia, esa información es mucho más importante que la información que formalmente está, por ejemplo, en el sitio web de la Superintendencia de Salud, donde aparece el listado de los cirujanos plásticos acreditados. Entonces es importante que las pacientes o los pacientes que están pensando hacerse procedimientos, obviamente obtengan la información de la paciente que se operó o del amigo, pero de todas maneras busquen si el doctor que le están refiriendo es cirujano plástico, es lo que dice ser. Ya, para poner en contexto, entonces, en Chile existe un organismo que es la Superintendencia. Que lo que hace la Superintendencia es regular, ¿cierto? ¿O cuál es la función en sí de la Superintendencia y de este registro? La Superintendencia de Salud tiene varias actividades, varias responsabilidades finalmente, pero es básicamente velar porque los prestadores de salud y los lugares donde se realizan procedimientos relacionados a la medicina y a la salud sean efectivamente lugares acreditados y sean profesionales idóneos en el sentido de que hayan completado el entrenamiento que se requiere para ser calificados como especialistas en un área. Uno, por ejemplo, cuando ¿no es cierto?, tú te vas a operar de cataratas, tú te aseguras que el médico que te va a operar de cataratas es oftalmólogo, ¿no es cierto? Correcto. Las mujeres que el día de mañana, por ejemplo, están embarazadas y se quieren controlar el embarazo y atender el parto, van a verse con un ginecólogo. No van a ver un médico general o un médico que hizo un curso, por muy bueno que sea, en una universidad hasta acá y te muestran diplomas, para atender partos, ¿no es cierto? O si te tienen que operar de un cáncer, tú vas a ver a un cirujano oncólogo. Bueno, lo mismo. Si te vas a hacer un procedimiento de cirugía plástica, preocúpate de que ese cirujano que dice ser cirujano plástico sea un cirujano plástico. La cirugía plástica, desde el punto de vista técnico, hay muchas operaciones que no son complejas de hacer. Hacer lipoaspiración, poner implantes mamarios, la verdad es que no requiere un talento quirúrgico o un entrenamiento muy especializado. Hay cirugías que son más complejas, hacer un lifting facial, por ejemplo. Yo hago mucha cirugía de rejuvenecimiento facial y del punto de vista quirúrgico, técnico y de conocimiento anatómico es más complejo. Claro. Entonces, tú no vas a encontrar muchos médicos generales que hagan lifting.
en general nadie se quiere meter en las patas de los caballos, pero sí vas a encontrar médicos y a veces odontólogos, no médicos, estamos hablando de dentistas, que ofrecen procedimientos quirúrgicos presentándose a los pacientes como cirujanos plásticos faciales o cirujanos estéticos. Entonces eso es súper importante. Como los procedimientos quirúrgicos estéticos muchas veces no son de mayor complejidad, hay médicos generales que se dedican a ese tipo de servicio. El tema es muchos de esos médicos, muchos de esos profesionales se presentan frente a la opinión pública, frente al consumidor, como cirujano plástico. Entonces hay que certificar y buscar en las bases de datos formales, como la de la Superintendencia de Salud, si ese profesional efectivamente hizo el entrenamiento. Eso es una buena forma de asegurarse. En Chile tenemos a la Superintendencia de Salud que mantiene esta base de datos. La página la vamos a dejar al final para que la gente pueda acceder y buscar directamente, donde en el fondo están todos los prestadores de salud acreditados en sus especialidades. Así es. Es decir, encuentran a cardiólogos, encuentran oftalmólogos, encuentran a ginecólogos, encuentran a cirujanos plásticos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que aparece ahí con una especialidad y subespecialidad cumplió los requisitos mínimos para tener la certificación oficial. ¿Y esto por qué es importante? ¿Cuál es, para que la gente que nos escuche de la comunidad, cuál es la formación de un cirujano plástico? Porque uno no llega a ser cirujano plástico después de ser médico general. Hay una formación. Exacto. Para cada país es un poco distinta, pero tiene que incluir años de entrenamiento en la especialidad de la cirugía general. En algunos países 2 años, en algunos países 3 años, en otros países más incluso. Por lo menos 2 años de entrenamiento en aprender habilidades quirúrgicas básicas. Claro. De cirujano. Aprender a operar. Aprender a manejar los tejidos, a coagular los tejidos, aprender anatomía aplicada a la cirugía, etc. Y después un periodo que es también variable, de 2 a 3 años de cirugía plástica, estética y reparadora. Porque esta es una especialidad que es considerada en muchos países. En Brasil, por ejemplo, salió una ley donde se consideraba que la especialidad de cirugía plástica es indivisible, lo estético de lo reparador. Esto es lo mismo para la ginecología y obstetricia, para la traumatología y ortopedia, y les puedo dar otro ejemplo. La cirugía plástica estética y reparadora es una especialidad indivisible, porque las bases científicas son las mismas, las técnicas quirúrgicas son muy parecidas, y el proceso de entrenamiento de un médico requiere que se forme en aspectos reparadores para aprender a hacer cirugía estética. Y es importante porque finalmente le asegura a la población que ese médico tiene el entrenamiento para ofrecer un procedimiento seguro y predecible. Y quiero hacer una sola analogía, Ale. Cuando uno se sube a un avión, uno obviamente compra un pasaje en una línea aérea acreditada, conocida, que uno ya sabe que invierten, ¿no es cierto?, en la seguridad de los aviones, el chequeo constante, están acreditados los aeropuertos para poder volar. Uno no va, no le pregunta a la amiga, oye, ¿cómo viajaste a La Serena? No, me fui en una avioneta súper cómoda y llegué súper bien. Ah, ya. ¿Y te costó más barato que volar en LATAM? O por poner alguna marca, ¿no es cierto?, de línea aérea. Sí, mucho más barato. Me costó 1/3 que volar en LATAM y en La Serena en esta avioneta con él. La cirugía plástica es lo mismo. Tú te vas en una línea aérea porque sabes que la seguridad es lo más importante y que el avión no se va a caer. Debería ser lo mismo. Busquen profesionales acreditados que operen en centros acreditados y no se vayan en la avioneta. Claro, porque efectivamente uno puede llegar al lugar en la avioneta, pero probablemente tiene más posibilidad de que algo pase en la avioneta que no está certificada para eso. Y el problema es cuando pasan cosas. Mira, ¿te parece que vayamos tocando algunos temas sobre algunos procedimientos? ¿Ya? Por ejemplo, se ha puesto muy de moda procedimientos mínimamente invasivos y un poco tocando el mismo tema. ¿Qué es el MELA?
¿Por qué se escucha tanto hablar del MELA? Y efectivamente, ¿dónde nace este concepto de MELA? ¿Qué significa? El MELA es una abreviación, es un acrónimo, como dicen en Estados Unidos, que significa microextirpación o mini extirpación, de ILME, lipídica ambulatoria. En algunos lugares lo promocionaban como microextracción láser ambulatoria, cuando ocupan máquinas con energía láser. Y es un concepto exclusivamente comercial. ¿A alguien se le ocurrió? Buen talento comercial tenía quien diseñó esa abreviación, porque efectivamente atrae muchos pacientes. Y en concreto se trata de un procedimiento quirúrgico que se realiza con anestesia local, muchas veces en consultas, a veces en pabellones de cirugía menor, pero no necesariamente en lugares acreditados, que surgió de hecho del mundo médico no especialista, como una forma de atraer pacientes, y que hoy día de alguna forma los cirujanos plásticos hemos adaptado también para responder a la demanda de las pacientes que buscan hacerse procedimientos ambulatorios y no tan invasivos. Y es una lipoaspiración que se realiza con anestesia local, y aquí lo importante es entender cuáles son las limitaciones. Ahora, esto que se ofrece como un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo suena como a una cirugía pequeña. En la práctica sigue siendo una cirugía. Exacto. Sigue siendo una cirugía. Y puede ser, si está bien indicado, en una paciente que tenga una pequeña área de mayor grosor de grasa, puede ser perfectamente una solución. El problema es que el MELA, el consumidor trata de encontrar respuesta a veces a mayores áreas de superficie que necesitan lipoaspiración, que probablemente requerirían una lipoaspiración en un pabellón quirúrgico bajo anestesia general muchas veces, o por lo menos sedación. Y el problema es que el MELA, como se hace con anestesia local, que son soluciones de lidocaína o sus derivados, tiene un problema. Cuando uno ocupa mucha anestesia local, estamos hablando de más de 7 ampollas en general, esa concentración aumenta en el cuerpo y se puede transformar a nivel intravascular en un fármaco tóxico. Claro, alcanza toxicidad. Que alcanza toxicidad, y lo que hace es que produce arritmias cardíacas y paro respiratorio. Entonces, los casos que nosotros muchas veces vemos de estas pacientes que toman la decisión de operarse a veces en casa o en centros de estética no acreditados, o incluso a veces en clínicas que tienen pabellones no certificados necesariamente, con anestesia local, y tratan de los médicos hacer procedimientos mayores con anestesia local, se cruza un límite donde el uso de altas concentraciones de anestésico puede ser tóxico. Y esto es habitualmente lo que vemos a veces en televisión con pacientes que fallecen. Ahora que tocamos el tema, en concepto y en simple, ¿cuál es la diferencia de una abdominoplastía? ¿Cuál es la diferencia de una liposucción o la lipoabdominoplastía? Bueno, vamos a partir por la liposucción, lipoaspiración o lipoescultura. Hay varias formas de llamarla y hay muchos prestadores de estos servicios que le cambian un poquito el nombre para hacer el enganche comercial. La verdad es que la liposucción o lipoaspiración es la extracción por aspiración o succión, o sea, un efecto de presión negativa de las células grasas de ciertas partes del cuerpo. En general se hace con incisiones pequeñas. Estamos hablando de incisiones de no más de 1 centímetro, habitualmente 5 milímetros, en lugares estratégicos que te dejan cicatrices pequeñas no visibles. Y se ocupan cánulas huecas, que son tubos en general entre 3 y 5 milímetros de diámetro, que por el efecto de la succión te aspiran la grasa, que en general tiene una consistencia más bien blanda. Entonces, con el mecanismo de traumatismo controlado de la cánula más la succión, esa grasa se estirpa. Se extrae. Se extrae. La abdominoplastía, por otro lado, es una técnica quirúrgica estandarizada donde se hacen distintos gestos técnicos quirúrgicos. Claro, procesos. Es un proceso donde se estirpa la piel y el tejido graso entre el ombligo y el pubis, asociado muchas veces a lipoaspiración. De ahí viene el concepto de lipoabdominoplastía.
Y en la abdominoplastía, además, habitualmente se hace la reparación de la musculatura de la pared abdominal que se ha visto afectada por los embarazos. Esto es una cirugía que, en general, la indicación principal en mujeres que han tenido embarazos, que no necesariamente tienen sobrepeso, muchas veces tienen mucha laxitud y flacidez de los tejidos abdominales, y hoy por hoy, en forma cada vez más frecuente, pacientes que han sido sometidas a cirugía bariátrica o pérdida masiva de peso. Esas son las dos poblaciones de pacientes que en general uno más le ofrece la abdominoplastía. Y en general uno puede llegar a pensar que estas cirugías son como ambulatorias. Hay cirugías en la especialidad de cirugía plástica que son ambulatorias, no son ambulatorias, son hospitalizadas. ¿Cómo uno puede definir eso? El concepto ha ido cambiando porque en el pasado, y te puedo hablar de hace 10 años para atrás, era muy habitual que los cirujanos fueran súper agresivos, entre comillas, en someter a una paciente a procedimientos quirúrgicos, y era habitual que una paciente entrara a pabellón y se, entre comillas, aprovechara el pabellón para hacer cosas distintas. Y muchas pacientes hacían rinoplastía, lipoaspiración de cuello, cirugía mama, abdomen, estaban 8 horas en pabellón. Desgraciadamente, en la medida que hay más horas de pabellón, más anestesia general y más cirugía, la incidencia de complicaciones aumenta por una cosa obvia, estadística. Entonces, en la medida que los procesos hoy día quirúrgicos se han ido, en el fondo la seguridad es lo más importante, se han ido acotando en tiempo, se han ido acotando en superficie, entre comillas, operada, y los procedimientos de cirugía plástica han empezado a ser cada vez más ambulatorios. Yo trabajé varios años en Estados Unidos como cirujano plástico, 4 años entre el año 2014 y el 2018. Y me llamó la atención que toda la cirugía plástica estética, sin excepción, era ambulatoria. Al volver a Chile, me di cuenta que mis colegas todavía estaban hospitalizando pacientes después de un aumento mamario, dejando a las pacientes hospitalizadas después de una lipoaspiración o un lifting facial. Y empezamos en nuestra clínica a hacer cirugías cada vez más ambulatorias, pero de la mano de la ayuda de los anestesiólogos. ¿Y de qué forma? Los anestesiólogos nos empezaron a elaborar protocolos de analgesia y de anestesia pensando en que esas pacientes se fueran para la casa. Y hoy en día la mayoría de los procedimientos en Chile de cirugía estética son ambulatorios, efectivamente. Ya, ambulatorio para las personas que nos están escuchando y la comunidad es un procedimiento que llega a una institución, a una clínica o a un hospital, se somete a una cirugía, pasa un proceso de recuperación anestésica, y cuando las condiciones físicas y fisiológicas están adecuadas, la persona puede irse a la casa con un tratamiento específico, con un protocolo específico, ¿cierto? Sí. Y con unas indicaciones precisas. Eso es un procedimiento ambulatorio. Así es. La cirugía plástica estética hoy, los procedimientos más habituales, la lipoaspiración, el aumento mamario, la reducción mamaria, toda la cirugía mamaria estética, la cirugía plástica facial, es toda ambulatoria. Las operaciones, todavía se hacen cirugías combinadas de mama y abdomen, por ejemplo, en la medida que la lipoaspiración no sea muy extensa, porque eso te aumenta el tiempo operatorio, riesgo de sangrado, riesgo de anemia, etc. Esas pacientes habitualmente se quedan una noche hospitalizadas. Pero el resto de la cirugía plástica estética, en forma muy segura, puede ser hecha en forma ambulatoria, en la medida que se cumplan ciertos criterios, que la paciente sea sana, no tenga antecedentes de enfermedades crónicas, etc. Pero eso lo evalúa el médico. Y hoy día existen analgésicos que antes no existían, anestésicos de larga duración que permiten que las pacientes se despierten de cirugía prácticamente sin dolor. Y eso ha favorecido que el postoperatorio se pueda hacer en la casa. Ya que fuimos tocando como los procedimientos así en términos generales, ¿cuáles son los procedimientos más frecuentes que habitualmente te toca operar, o el ranking, digamos, de los más frecuentes? Bueno, estadísticamente esto cambia un poco año a año, pero los dos procedimientos más populares en cirugía plástica en general, y esto en el resto del mundo también, es la lipoaspiración y el aumento mamario. La cirugía mamaria, en general,
hay varios otros procedimientos como la reducción, la mastopexia o levantamiento mamario. Pero esos son los que en general en los últimos años son más populares. Después sigue la abdominoplastía, los procedimientos faciales, etc. En mi práctica, yo ya llevo 15 años de cirujano plástico y de alguna forma mi práctica se ha ido subespecializando. Yo hoy día en general hago más bien cirugía plástica facial, enfocada en el rejuvenecimiento, cirugía de lifting cérvico-facial y facial. Y además tengo una práctica de cirugía plástica mamaria que se ha ido dando en forma natural porque me llegan muchas pacientes referidas, muchas veces pacientes que han sido operadas por otros médicos, ya sea hace mucho tiempo o con complicaciones. Así que veo bastante cirugía plástica secundaria de mamas. Perfecto. Hay unas preguntas que nos han hecho llegar personas que nos siguen y de la comunidad que te las quiero leer textual para irlas desarrollando. ¿Te parece? Feliz. Mira, por ejemplo, algo que muchas veces nos han hecho llegar. ¿En cuánto tiempo voy a ver los resultados de mi cirugía? Eso yo creo que es súper interesante. Es súper buena pregunta y muy habitual. Y depende del procedimiento. Uno en una lipoaspiración siempre le dice a las pacientes que vas a ver resultados a las pocas semanas. Pocas semanas es 6 a 8 semanas. Pero el resultado definitivo, una vez que haya pasado todo el proceso de cicatrización, todo el proceso de retracción de la piel, etcétera, son 6 meses. Entonces, es importante setear bien los tiempos de una paciente porque las expectativas muchas veces son un poco irreales. Y uno se da cuenta al conversar con las pacientes y dicen, pero si a mí me dijeron que en 2 meses estaba lista. Sí, en 2 meses una paciente va a poder hacer una vida básicamente normal, incluyendo ejercicio físico, etcétera, pero el resultado sigue evolucionando. Una cirugía mamaria, lo habitual es que en 8 semanas uno ve un resultado bastante adecuado, pero también uno tiene que esperar 6 a 8 meses para decir, ok, así quedó esta paciente. Son meses finalmente. Son meses finalmente, sí. Perfecto. Claro, uno a lo mejor tiene una expectativa de que ya a las 2 semanas es mi resultado final. Claro. Pero el proceso de cicatrización es mucho más prolongado. Si uno piensa, Ale, que el proceso biológico de cicatrización dura 6 meses, el proceso completo de una cicatriz puede durar más, pero cómo las células se relacionan, el movimiento del colágeno, la producción del colágeno, la destrucción del colágeno, etcétera, son en promedio 6 meses. Perfecto. Otra pregunta. ¿De qué manera puedo saber si mi cirugía va a ser exitosa? A lo mejor es interesante acá conversar sobre esas herramientas que existen hoy como para predecirte los resultados finales. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero, el éxito de una cirugía no se mide solamente por el resultado estético que uno pueda medir en milímetros, por ponerlo de alguna forma. Finalmente, el resultado exitoso de una cirugía pasa por, primero, idealmente la ausencia de complicaciones. Claro, es el primer paso, yo creo. El primer paso, en el fondo, habitual de cualquier procedimiento quirúrgico. Ojalá esto va a ser un éxito en la medida que no tengamos un hematoma, no haya sangrado, no haya infección, no haya una cicatrización inadecuada, no haya una cicatrización poco estética. Y todas esas cosas uno como cirujano plástico las va viendo con ojos muy atentos las primeras semanas posteriores a una cirugía. Claro. Después, una vez que han pasado algunas semanas y los tejidos ya están relativamente cicatrizados, uno se empieza a preocupar más del resultado estético, de la simetría, de la forma, del grosor, del contorno, ¿no es cierto? Y en general ya pasadas 8 semanas uno puede ver más o menos el resultado estético de una operación. Pero lo más importante en el largo plazo, y una vez se pone muy exigente como cirujano plástico, y a veces me toca que veo pacientes que vienen a mi consulta y yo las examino y pienso, no me quedó perfecto, este lado está un poco más arriba que el otro. Pero yo le pregunto a la paciente, bueno, ¿cómo te sientes? Estoy feliz, doctor. Perfecto. El cambio me tiene contentísima, me puedo poner un bikini, me puedo poner una blusa ajustada o con un escote adecuado, el tamaño está bien. Y digo, en realidad yo, claro, automáticamente busco la perfección, pero el éxito de una cirugía finalmente está medido por
la felicidad de esa paciente. Claro, entonces puede ser la satisfacción finalmente. Claro. Y que no exista las complicaciones, que yo creo que es lo más importante en la primera etapa. Es más, a veces las pacientes valoran más la experiencia del camino recorrido, cómo me sentí, cómo me acogieron, cómo me explicaron. A veces no sé, darte la mano con tu paciente, mirarla a los ojos, en toda esta experiencia, ¿no es cierto?, donde hay harta, a veces, ansiedad, harto desconocimiento al principio, miedo cuando uno va a entrar al pabellón, efectivamente es miedo. Si esa experiencia completa fue adecuada, muchas veces las pacientes no esperan un resultado perfecto. Claro. Esta está interesante. ¿Es la liposucción la mejor forma de tratar mi obesidad? La respuesta rotunda es no. La obesidad es una enfermedad. La obesidad se puede evaluar, se puede medir. Y muchas veces la obesidad tiene relación con otro tipo de problemas médicos, metabólicos muchas veces, o enfermedades crónicas. La lipoaspiración no es un tratamiento para la obesidad, no es un tratamiento para el sobrepeso. La lipoaspiración es un tratamiento para el contorno corporal. Entonces, lo ideal para nosotros como cirujanos plásticos es someter a lipoaspiración a pacientes que tienen pesos más bien ideales, que ni siquiera tienen sobrepeso. Si bien uno, evaluando el riesgo, muchas veces somete a pacientes con sobrepeso a lipoaspiración. Las pacientes con obesidad no son candidatas a lipoaspiración y pacientes que tienen, hay una ecuación que se llama índice de masa corporal, que es una cosa bastante básica, pero que a alguno le permite muchas veces evaluar cuán obesa puede ser una paciente. Si el índice de masa corporal es mayor a 30, que es una ecuación que relaciona la altura de un paciente con el peso, al tiro queda inmediatamente descartada esa paciente. Como en la lipoaspiración es un tratamiento del contorno corporal, es importante evaluar a la paciente si es buena candidata, porque pacientes con sobrepeso y obesidad, uno les puede hacer mucha lipoaspiración, pero el cambio de contorno es mínimo. Entonces esos conceptos importantes conocer. Esto es relevante, porque es decir, un paciente que tiene sobrepeso y obesidad, uno podría creer que mi solución es someterme a una cirugía de lipoaspiración. Claro. Pero yo creo que en ese contexto el camino viene por otro lado. Sin embargo, eso no quiere decir que ese paciente en el futuro pueda someterse a un procedimiento estético, alcanzar un peso óptimo. Claro que sí. Donde la cirugía va a ser mucho más útil. Yo siempre converso esto con mis pacientes y pongo sobre la mesa cambios de hábitos de vida que tienen que ver con cuidarse desde el punto de vista nutricional, comer sano idealmente, comer a las horas que corresponde, no comer por ansiedad y tratar de evitar las comidas chatarra. Y además el ejercicio físico. Hoy en día está probado científicamente que el ejercicio físico mejora el estado anímico, te da más años de vida y más calidad de vida. Entonces, el ejercicio físico no es una actividad solamente para botar un poco de sudor y calorías y en el fondo bajar un poco la ansiedad en el día a día. Tiene efectos que tienen que ver con la salud en el largo plazo que son muy importantes. Entonces, cuando yo evalúo a una paciente que me consulta por un contorno corporal, yo les pido que incorporen ejercicio a su vida y que tengan por lo menos una evaluación nutricional. Claro, súper importante eso. Otra pregunta. ¿Qué tan doloroso es el postoperatorio de la cirugía plástica? Y probablemente acá tengamos cirugías que duelen más y otras menos. Sí, efectivamente hay cirugías que son un poco más dolorosas, si bien en general la cirugía plástica hoy día no debería ser dolorosa. Mis pacientes, cuando despiertan de cirugía en recuperación, muchas veces se asombran. Yo afortunadamente confío y trabajo con un grupo de anestesiólogos muy bueno de hace ya varios años. Y la verdad es que yo sé que el manejo anestésico y analgésico que mis pacientes tienen es óptimo. Pero hay algunos procedimientos que en general molestan más. La lipoaspiración, por ejemplo. Lipoaspiraciones muy extensas, en general mantienen a las pacientes con cierto grado de dolor durante 2 a 4 días. En general ese dolor es bien manejado con analgésicos orales.
La cirugía plástica facial en general no duele. No es una cirugía dolorosa. Sí produce edema, produce incomodidad, moretones, etc. La cirugía mamaria tampoco. Yo siempre le digo a mis pacientes que han tenido niños y que han tenido lactancia, al día siguiente tu cirugía mamaria vas a sentir como cuando te bajó la leche. Es una sensación de inflamación. Pero en general no es una cirugía extraordinariamente dolorosa. Otra pregunta, ¿se pueden romper los implantes mamarios? ¿Y qué tengo que tener de cuidado y por cuánto tiempo? Sí, los implantes mamarios se pueden romper. La tecnología de fabricación de los implantes mamarios ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. El implante mamario hoy día, las fábricas, las compañías que los producen, no sabemos cuánto duran. En el pasado, las compañías te sugerían que las pacientes se cambiaran los implantes cada 12, 15 años. Hoy en día es muy probable que una paciente que se opera a los 20 y tantos, 30 años de edad y se pone implantes mamarios por aumento mamario, salvo que tenga alzas y bajas de peso muy importantes, o salvo que la lactancia, el embarazo le afecte mucho el resultado, puede pasar muchos años, muchas décadas de su vida con los implantes. Pero efectivamente se pueden romper, y la forma menos invasiva y más eficiente de controlar eso es con imágenes, con ecografía y mamografía. Para ver la evolución de las prótesis. Exacto. La sugerencia es por un aumento mamario es control anual con ecografía. Pero no todas las pacientes lo hacen porque muchas se les olvida incluso que se operaron y pasan un par de años y no se hacen, en general, mujeres jóvenes. Porque después, a partir de los 40, la recomendación para hacer el screening de cáncer de mama es una mamografía anual. Sí, claro. Eso es interesante, ¿eh? Porque, ¿y esta prótesis puede interferir en el screening? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es no. Las pacientes que tienen implantes mamarios pueden someterse normalmente a una mamografía, que es un examen un poco más incómodo porque en la máquina tienen que posicionar la mama de cierta forma que no es muy agradable, pero la presencia de un implante mamario no ensombrece o no tapa, entre comillas, la glándula. Se puede hacer bien. Se puede hacer sin dificultad. Sí. Y relacionado a la misma pregunta, aún no tengo hijos y quiero tenerlos y dar lactancia. ¿Qué técnica es la mejor? Depende cuál sea el motivo de consulta de la paciente. Hay pacientes que no han tenido hijos y la pregunta es ¿cómo me va a afectar la presencia del implante mamario en la lactancia? Y la verdad es que la técnica quirúrgica para poner un implante mamario efectivamente altera la anatomía de una parte, pero menor de la glándula. Y como el estímulo de la glándula para producir leche es hormonal, va por el torrente sanguíneo. Entonces, la respuesta es, lo más probable es que vas a poder dar lactancia en forma normal. Yo tengo muchas pacientes que operé a los 20 años y vuelven a verme a los 26, a la edad que sea, embarazadas, muy preocupadas, y yo les digo, relájate, vive tu embarazo con total normalidad, y lo más probable es que vas a poder dar lactancia normalmente y va a ser una experiencia normal para ti y para tu guagua. Y así termina siendo. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para someterse a una cirugía plástica? ¿Hay edades? Otra buena pregunta. No, la verdad es que no hay una edad, porque en la medida que las pacientes van, ¿no es cierto?, creciendo y después envejeciendo, son distintos los motivos de consulta. Pero sí te puedo decir que más que una edad puntual, tiene que ver con los antecedentes médicos de cada paciente. Porque, por ejemplo, una paciente de 30 años, fumadora, con sobrepeso, sedentaria, trabajólica, es peor candidata para cirugía que una mujer de 50 años que no tiene antecedentes médicos, que no fuma, que hace ejercicio y que es delgada, que tiene un peso normal. O sea, para mí va a ser mucho más, voy a tomar una decisión más rápido de operar a una paciente como la que te describí de 50 años que la de 30. A la paciente de 30 años la tengo que hacer bajar de peso, que deje de fumar, que haga ejercicio, para probablemente llegar a un nivel de riesgo parecido al de 50. Ahora,
hay pacientes de 25 que tienen enfermedades que muchas veces son contraindicaciones para cirugía plástica y pacientes de 70 que pueden ser perfectamente buenas candidatas. Buenas candidatas, súper interesante eso. Mira, me gustaría que tocáramos algunos mitos. Yo te los voy contando y tú me cuentas si un mito es una realidad. ¿Te parece? La cirugía plástica la puede hacer cualquier médico y en cualquier lugar. Definitivamente no. El riesgo es muy alto. La especialidad de cirugía plástica requiere entrenamiento formal, no cursos de 1 semana o 2 semanas. Da lo mismo donde sea, si es en el país que sea y la universidad que sea. Yo hice un entrenamiento formal de varios años. Estuve 6 años formándome, estuve en la Universidad de Harvard. Yo sé de qué se trata entrenarse y yo sé las competencias que uno adquiere con años de entrenamiento. Un curso de 2 semanas, da lo mismo que el diploma diga Harvard o diga la universidad que diga, no llega a los talones a esa formación sólida. Claro. Y eso finalmente se traduce en seguridad. Hay procedimientos que desde el punto de vista técnico son fáciles de hacer para cualquier médico y fáciles de aprender. Pero desgraciadamente todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones. Y ahí es cuando se ve la diferencia de un médico con especialidad bien formado y un médico sin especialidad en el manejo de las complicaciones. Si un paciente sangra, un paciente se infecta, un paciente tiene un mal resultado estético, un médico con especialidad va a tener muchísimas más competencias para resolver ese problema que un médico general sin especialidad. Entonces, efectivamente, no es lo mismo. Y yo le sugiero a las pacientes que se informen y que tomen buenas decisiones. Y a propósito, porque pasa muy frecuentemente, en el mundo de la salud y en el mundo quirúrgico en general uno conoce a la gente y los colegas nos conocemos y saben que el doctor Conejero, el doctor Ferreira, y si no de alguna forma estamos conectados. Exacto. Porque sucede que cuando existen complicaciones, y me ha pasado un par de veces, llega el paciente a la urgencia por una complicación quirúrgica de una cirugía plástica y muchas veces ni el paciente conoce el apellido del cirujano que lo operó, del médico, y uno quiere acceder como para llamarlo y tampoco lo conoce. Y yo creo que eso es una situación muy complicada para el paciente, porque queda en un espacio de nebulosa de que quién asume esa situación. Mira, hay muchas situaciones que a veces a mí me sorprenden. Hoy por hoy, incluso está pasando que hay médicos extranjeros que vienen a Chile que a veces incluso engañan a las pacientes porque se presentan como cirujanos plásticos y no lo son. Y vienen a Chile en una suerte como de safari, ¿no es cierto?, de médico. Están 5 días, operan como enfermos y después se van a Argentina. Y cuando la paciente se complica, no hay quien la atienda. Tal como dices tú, muchas de esas pacientes llegan a los servicios de urgencia. Y si efectivamente una complicación mayor, de hecho ha pasado que hay pacientes que se han muerto y el doctor se vuelve a su país, claro, se le murió la paciente, no vuelve más a Chile. Entonces hay que preocuparse de que el médico tenga primero la especialidad, segundo, opere en un lugar acreditado y tercero, te dé alguna suerte, algún sistema de soporte, de control, de evaluación y de respuesta frente a una complicación. Justamente, tenga acceso a avisar al equipo. Exactamente. Perfecto. Otra pregunta, otro mito. ¿El tabaco no afecta en mis resultados estéticos? El tabaco es un enemigo para nosotros. Porque efectivamente altera la cicatrización, aumenta el riesgo de seroma o acumulación de líquido en las zonas operadas. Y obviamente también hace que las pacientes tengan otro tipo de riesgos respiratorios y cardiovasculares. Una paciente que fuma tiene una mayor incidencia de problemas cardíacos. Una paciente que fuma tiene una mayor posibilidad de tener problemas respiratorios en el postoperatorio, atelectasia, neumonía, tos crónica, y eso obviamente que afecta al resultado de la operación. O sea, es decir, el tabaco, por supuesto, además que uno sabe que tiene otras complicaciones asociadas a distintas otras enfermedades. Exactamente. En el resultado estético también se va a ver afectado. Otro mito. ¿Es suficiente guiarme por las redes sociales y la recomendación de mis amigas?
Si tu amiga se operó con un cirujano plástico certificado en una clínica acreditada, obviamente que sí, pero ese trabajo de investigación lo tienes que hacer tú. Las redes sociales encantan mucho, son muy entretenidas, hay mucha información disponible muy fácil. Uno se mete al teléfono y ve colores, ve animación, ve médicos atractivos con resultados fascinantes, etc. Pero muchas veces esos médicos no son cirujanos plásticos. Muchas veces están operando en lugares que no están acreditados. Y te van a obviamente mostrar el mejor resultado, no te van a mostrar la complicación y la paciente descontenta. Entonces, ojo, infórmense. Las redes sociales sirven muchísimo. La mayoría de los cirujanos plásticos certificados estamos en redes sociales, pero no todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparece es verdad. Entonces, más que hacerle caso a tu amiga porque le fue bien, puede que sea una muy buena decisión operarse con ese mismo médico, pero haz la pega de buscar la información. O sea, tiene que haber, por supuesto, una investigación y un interés personal. Sí. Porque una característica de las cirugías plásticas es que son programadas y te da cierto tiempo para que uno pueda prepararse y tomar una decisión más bien profesional. Y ya que estamos en esta parte, y como para cerrar, digamos, este capítulo de las recomendaciones, ¿te parece que cerremos con algunas recomendaciones finales? ¿Unas 3 recomendaciones? A ver, la primera recomendación que yo le daría, o el primer comentario que le diría a las pacientes, es que piensen que la cirugía plástica, primero y ante que todo, es medicina, es cirugía. Entonces son procedimientos que muchas veces son sencillos, que tienen periodos de recuperación relativamente acotados, que del punto de vista de riesgo, las pacientes, especialmente si son sanas, no se van a ver enfrentadas a un riesgo mayor. Hoy día la cirugía y la anestesia, estamos hablando del año 2024, son procedimientos en general seguros cuando son hechos por profesionales competentes en lugares acreditados. Pero sigue siendo cirugía. Entonces, esto no es ir al peluquero, no es ir a comprar algo a una tienda. El cuerpo puede a veces responder de ciertas formas inesperadas y las complicaciones existen. Lo segundo, hablando de las complicaciones, a pesar de que tomen una buena decisión y se operen en un buen lugar y sean pacientes adecuadas para cirugía, ni siquiera el médico espera tener una complicación. Obviamente menos la paciente, pero las complicaciones pueden ocurrir. Está descrito estadísticamente y los médicos que tenemos la especialidad y las competencias sabemos esto. El porcentaje. Exacto. Existe un porcentaje estudiado. Por ejemplo, esperable. 2 a 3% de hematoma en un lifting facial. Eso sabemos que es así. No es cero. Existe un porcentaje, si bien es bajo, pero existe, de infección de implante mamario después de una cirugía de implante mamario. Es alrededor del 1%. En las distintas series fluctúa entre el 1 y el 3%, pero no es cero, etcétera. Entonces, eso hay que considerarlo. Y lo importante es que tu cirujano sepa manejar las complicaciones. Y estar ahí para las complicaciones. Exacto. Y ahí uno se puede asegurar, en general, cuando el médico tiene la especialidad. Porque en los años de especialización se ha visto enfrentado a todas estas situaciones. Y lo otro, que creo que hoy día tiene mucha relevancia, tiene que ver con cómo la información le está llegando a los consumidores, a las consumidoras. Y hoy día las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook cada vez menos, y otras redes sociales en el fondo menos habituales también. Pero yo te diría que lo más habitual hoy día es que las pacientes reciban mucha información que les llega automáticamente a través de Instagram y TikTok, generaciones más jóvenes. No hacer caso a todo lo que aparece ahí, hacer la investigación, buscar. En Chile tenemos afortunadamente organismos muy serios que están recopilando la información, actualizándola, y hoy día yo puedo saber si el médico tiene la especialidad que dice tener y si el lugar donde me va a operar tiene la acreditación que teóricamente debería tener. Si aparece en la superintendencia, la tiene. Exactamente. Perfecto. Oye, Ale, muchas gracias. Este capítulo está súper interesante. Probablemente podríamos estar mucho más tiempo conversando. Da para mucho. Y
te queremos hacer un agradecimiento y darte regalo. Muchas gracias. Como es parte de nuestro podcast, a todos nuestros invitados. Gracias. Le hacemos un regalo. Este es un terrario. Ay, qué lindo. De los chicos Notofagus que nos ayudan, nos apoyan en esto. Este terrario, lo bueno y por qué nos gusta, que es un ecosistema que se mantiene solo y requiere poco cuidado. Dani, ¿qué es el terrario para nosotros en nuestro podcast? En el terreno de la salud y la sabiduría, cada episodio es una semilla que plantamos juntos. Agradezco tu papel crucial. Como muestra de gratitud, te regalamos un terrario. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Oye, Ale, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te contacta? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, yo hoy día tengo un Instagram que es Dr. Conejero, DR Conejero, sin S al final. El apellido tiene las dos versiones, con y sin S. Dr. Conejero en Instagram, ahí me van a ver. En general pongo información acerca de los procedimientos. Yo participo y trabajo en la clínica Made Aesthetic, y nuestro Instagram es @made_aesthetic. Que va a salir acá abajo también. Y ahí nos pueden seguir. Nosotros somos un grupo de varios cirujanos plásticos acreditados, certificados. Trabajamos en nuestra clínica y operamos en distintas clínicas acreditadas en distintas ciudades de Chile. De hecho, hoy día estamos en Antofagasta, Calama, en La Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Somos un grupo que ha ido creciendo y donde nos interesa principalmente la seguridad, los resultados de nuestras pacientes y la experiencia que tienen nuestras pacientes en todo el proceso. De todo el proceso. Muchas gracias, Ale. Y qué bueno saber que en el fondo no está centralizada la cirugía plástica en este caso, porque ustedes viajan a otros lados. Exactamente. Y eso lo encuentro muy bueno. Dani, ¿cuáles son nuestras redes para que la gente y nuestra comunidad nos contacte? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Te pasaste. Excelente capítulo y muy entretenido. Un agradecimiento nuevamente a toda nuestra comunidad que nos siga viendo. Acuérdense de compartir este video para las personas que crean que les va a ser útil. Pónganle like, síganos, denle la campanita, sigan al Dr. Conejero, por supuesto, y nos vemos en el próximo episodio de Segunda Opinión. Gracias, que estén bien. Muchas gracias.